gente aquí, entre el público que asiste a este debate y al que le agradecemos su asistencia, puede que haya alguna pregunta que por ejemplo, tú. Sí, un tema que, no sé si me oyen, un tema que me preocupa es la información sobre hechos que han ocurrido, pero mucha desinformación, mucho fake news es sobre el futuro. No hay más que ir al discurso de Tamames de ayer, de Ramón, para darse cuenta que está hablando del futuro. Y claro, lo de mentir o no mentir sobre el futuro es muy peculiar. Por ejemplo, ustedes no han hablado de dos temas interesantes que son el negacionismo y el otro, la conspiración. Que eso están llenos en fake news, ¿no? Es un tema que deberían de preocuparse. Esa es una cosa conceptual. Y luego tengo una pregunta que me inquieta mucho, que es, no sé cómo explicarlo. ¿Por qué la prensa escrita española es tan amarilla? Pregunta para Jordi. O sea, yo he vivido en muchos países. No todas, no todas. No, todas amarillas. 87%. No, yo termino la pregunta. Yo he vivido en muchos países, o en varios países, y uno va a comprar periódicos, prensa escrita, y tienes una variedad de derechas, de izquierdas, tal, pero dentro de ser de derechas o de ser de izquierdas, por ejemplo, se ajustan a una cierta verdad. Pero es que en España vas a comprar unos periódicos y es un horror. Es decir, es todo amarillo, casi todo. ¿Vale? No quiero mencionar al país. Pero es cierto, ¿por qué? Es una herencia. ¿Cuál es la explicación sociológica por la que haya tanto amarillismo? O sea, desinformación. Claro, la prensa amarilla desinforma. Ya, pero lo de amarillo le da una vertiente interesante. Es una desinformación a favor de una ideología política, por ejemplo, o racista, o homófoba, o lo que quieran ustedes, ¿no? Entonces son dos preguntas, ¿eh? Hablo de negacionismo y del futuro. Es decir, porque, claro, prohibir o hacer checks o verificadores o alfabetización de que algo que ocurrió es verdad o no es verdad, vale. Pero, ¿y algo que decimos que va a ocurrir? Y está lleno, ¿eh? El negacionismo es fundamentalmente que no hay calentamiento global, que no... En fin, yo qué sé, ya lo saben ustedes. A ver, Jordi, sobre la prensa. Bueno, sobre el futuro contestará Tomás o David. Alguien, no. A ver, sobre la prensa tengo que discrepar ligeramente. Hay un punto, o sea, lo ha dicho David antes, que Internet trata de fomentar nuestra parte más emocional, nuestra parte más identitaria, pero esto es humano, esto no ha llegado con Internet. Entonces, esa parte, los periodistas, no solo los de prensa escrita, creo, Montse, aquí en la televisión puede decir algo, sabemos eso y sabemos que a la gente le interesa más, puede canalizar mejor un interés hacia algo que toque esos temas. O sea, nosotros en cualquier medio, no solo de prensa escrita, sabemos de base que un crimen va a interesar más que un debate en el Congreso de los Diputados. O sea, eso creo que no estoy descubriendo nada aquí. Entonces hay una parte de eso. Y luego sí que en España una de las diferencias con los países con más tradición, por ejemplo Reino Unido, es el paraíso de los tabloides. O sea, donde se han mentido vilmente en portadas sin ningún tipo. Lo que pasa es que está como muy separado de lo que podría ser la prensa seria. O sea, tú coges el Daily Telegraph en Reino Unido y es prensa seria, conservadora, que tiene como una cierta distancia con el Sun o con el Daily Mail, que son diarios más, pues eso, los que cargaban con el peso del Brexit en 2016 eran los tabloides. Los serios intentaban manejar un poco, por ejemplo, el FT sería lo que sería en sentido español un periódico liberal, pero es extremadamente serio. Entonces, ahí como en España no tenemos ese perfil, pues ahí quizás sí que sea como una especie de diluido entre todos los medios. Yo diría que no solo la prensa escrita, lo que tenemos la Internet, y estamos pescando en esa especie de magma amarillento, y por eso a veces no está tan separada la prensa seria, entre comillas, de lo que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos también tienen sus tabloides, y hay más esta separación histórica y tradicional en países con más tradición que en el nuestro. Eso es lo que es, eso sí que es desinformación
científica, porque efectivamente en el Reino Unido tú sabes lo que es amarillo y lo que no lo es. Y entonces los tabloides van diciendo, soy amarillo, y la gente que compra y quiere que le mientan, como el bolero. Miénteme, por favor, porque eso es lo que va a comprar, ¿vale? Perfecto, pues hay un público para eso, que le tienes que mentir todos los días porque lo que quiere es consumir mentira. Pero en España, lo que nos decía nuestro amigo, que no sé cómo te llamas, Jesús de Miguel, nuestro amigo Jesús de Miguel nos decía que, claro, que en España el problema es que hay periódicos que ocultan que están orientados hacia un determinado sesgo ideológico, que están al servicio de eso y que lo ocultan, lo tapan, editorializando titulares. Es que hay titulares que son auténticos editoriales. Eso es realmente desinformar, ¿no? Yo creo que eso es un fenómeno español muy nocivo, realmente muy nocivo, ¿no? Margarita, Monse. Yo no sé si os sirve también la reflexión esa con respecto a lo que decía usted. ¿Por qué? Voy a meterme ahora. Sálvame es el programa de televisión más visto, el que tiene más audiencia en este país. En Televisión Española estamos preocupados por las audiencias, aunque no deberíamos, porque no luchamos por audiencias, sino por contenidos de calidad. Pero es verdad que a lo mejor el nivel cultural de nuestro país deja bastante que desear con respecto a países ejemplares con un nivel de felicidad máximo como es el de Finlandia, ¿no? Donde se está formando a la gente desde las escuelas a discernir entre lo que es cierto, lo que no lo es, a dar herramientas a los alumnos para diferenciar entre el tipo de información que consumen. Yo les digo a mis hijos que consuman todo tipo de información para luego generar su propia opinión, ¿no? Pero desde las escuelas no se está ayudando a ese ejercicio de ser críticos con todo lo que consumimos y con todo lo que nos llega. Creo que es importante la media literacy, pero no solo para los chicos, sino también para los mayores, para todos nosotros, ¿no? Ahí lo dejo, ¿no? Creo que nos falta todavía ser exigentes como ciudadanos de las informaciones que recibimos y un punto más crítico por parte de los ciudadanos. De verdad lo considero. Lo de Sálvame, que dices de Sálvame, pero Sálvame no va de que quiera hacer la verdad revelada. Sálvame sabe... El que ve Sálvame sabe lo que está viendo. ¿O no? Sí, todos los que ven Sálvame... Pero no transmite... ¿Sí? Ese es un buen debate, porque noticias, ¿dónde empieza? No transmite noticias. Pero mira, el problema es cuando se transmiten noticias a través de un medio... Eso es grave, eso es muy grave. Falta de transparencia, que sería lo deseable, ¿verdad? Que desde un titular es un titular, punto. La editorial tiene que ser en otro apartado. Estoy de acuerdo, Diego. Claro. Porque cuando barajamos editoriales en medio de titulares estamos confundiendo al personal, a menos que el personal sepa lo que está consumiendo. Si estoy consumiendo un determinado canal, un determinado periódico que me está mezclando las dos cosas y por el sesgo de confirmación, por la teoría del carro ganador, etcétera, ¿no? Me apunto a ese medio, pero tienes que saber qué es lo que estás consumiendo, por encima de todo. ¿Sí, David? No, hay dos, perdona, que hay dos personas que hace tiempo que están... Que una persona que representa la Radio y Televisión Española y que has hablado de Sálvame, pues precisamente Sálvame es un programa de entretenimiento que no da más de sí, pero lo que sí daría mucho de sí es estudiar lo que es hoy la Radio y Televisión Española, lo que son los informativos y los programas de entretenimiento en la Radio y Televisión Española pública, porque está bien para hacérselo mirar. Tela marinera. Habrá un debate, aparte, sí. Es un debate solo, la Radio y Televisión Española. Había otra persona ahí también que quería intervenir ahí, sí. Sí. Hasta ahora se está hablando de la desinformación, pero está muy centrada en fuentes de desinformación, pero controladas, concretas. Por ejemplo, periodismo amarillo, pues sabemos en determinados periódicos o medios de información que son amarillos o no son amarillos. Ahora, a mí me preocupa mucho más algo que yo creo es el elemento diferencial que está pasando ahora, que es el anonimato de la información. Es decir, las redes sociales son anónimas. Hasta ahora, desde Goebbels a lo largo de la historia, nos han desinformado. Ha habido campañas de propaganda, pero siempre estaban muy centradas en unos emisores determinados.
como pasa con la prensa, sea amarilla, sea seria o no sea seria. Ahora, en este momento, la desinformación, gran parte de ella viene determinada por este anonimato y la falta de responsabilidad del informador. Nadie sabe quién ha informado de qué. Y entonces es el caos. Es el caos, es más, los especialistas en desinformar a la sociedad yo creo que se basan básicamente en el anonimato, en el que el lector no puede dilucidar de dónde procede la noticia, quién la ha emitido. Y por tanto, toda esta, llamémosle, cultura de la información, de quién emite la información y por lo tanto sabemos a qué atenernos, con el anonimato es muy difícil dilucidarlo y genera una sensación absolutamente de caos. La única posibilidad es hablar de este control del anonimato. Es un tema espinoso y muy complicado. Pero, ¿había que plantearse este tema del control del anonimato o no? Entramos en el tema de la regulación. Bueno, yo coincido con lo que dices. En Neutral nos encontramos en muchos casos con desinformaciones que son anónimas, que no tenemos claro de dónde provienen o que están replicadas en múltiples formatos, en múltiples plataformas. De repente es un vídeo en TikTok, una captura de pantalla en Facebook, un tweet, etcétera, etcétera. Obviamente la prensa tradicional, pues muchas veces hay informaciones pues que son imprecisas, incorrectas, que pues también pueden dar lugar a desinformación, pero en gran medida lo que más nos encontramos nosotros son desinformaciones en redes sociales pues que vienen de múltiples orígenes, que no está claro quién es el emisor. Entonces es verdad que esto que dices está muy marcado también. Yo no sé si hay que identificar o no, eso pues ya es otro debate, pero es verdad que gran cantidad de desinformación proviene de usuarios supuestamente anónimos. Es verdad que con determinadas tecnologías, estudios, se puede llegar a rastrear determinadas campañas, cómo se generan, porque de repente se lanzan una cantidad masiva de mensajes en determinado día sobre determinado tema. Entonces hay maneras de rastrearlo, pero es verdad que en muchos casos es algo anónimo. Sobre la pregunta anterior de Jesús, creo que la parte de verificar el futuro, es verdad que en los manuales de fact-checking, pues una de las cosas que nos dicen lo primero es que no verificamos un hecho a futuro, no verificamos, pues si alguien dice que en 10 años la economía va a crecer un 5, un 6%, pues no podemos saberlo, verificamos más pues hechos que han sucedido, que son contrastados o que podamos corroborarlo con datos. De todas formas, muchas teorías de la conspiración no solo se basan en hechos futuros, también pues dicen falsedades sobre cosas que han sucedido en el pasado y sí podemos verificar, ¿no? Sobre el tema del cambio climático, pues hay un montón de desinformación que se puede corroborar con datos actuales, aunque hablen de proyecciones a futuro, pero se basan en cálculos y en datos basados en la actualidad. Entonces hay maneras de abordarlo, aunque pueda plantear alguna cuestión ligada al futuro. Pero bueno, es verdad que hay un debate metodológico ahí, pero bueno, hay maneras de verificarlo y abordarlo. Hay dos personas que querían que han levantado la mano ahí. Bueno, muchas más. A ver, empezamos por... Quiero preguntarte si habéis pensado, y aprovecho que eres jurista, si habéis pensado cómo habría que buscar una regulación para garantizar el derecho fundamental a recibir información veraz. Porque algo has explicado tú antes, hay una jurisprudencia sobre comunicar información veraz, pero sobre recibir estamos muy en pañales. Que sucede lo mismo con la tutela de los derechos fundamentales. Yo no es que confíe mucho en el Código Penal para transformar sociedades ni para resolver problemas sociales, a pesar de que también soy jurista, precisamente por eso. Pero sí creo que falta una mayor tutela de determinados derechos fundamentales. Y este sería uno. Y no es que solo afecta a la democracia, es que afecta a la libertad del individuo. Porque en una sociedad tan compleja, donde moverse en ella requiere una información continuada para poder tomar decisiones informadas, el no tener una información veraz afecta a derechos fundamentales, incluso al propio desarrollo de la personalidad. Es que es básico, que en una sociedad actual no te puedes mover sin una información de la que te puedas fiar. Y por tanto creo que es un derecho que está muy desprotegido. El Código Penal solo se preocupa de proteger desde el punto de vista de la lesión de los derechos fundamentales, básicamente el derecho de manifestación, el derecho a asociación, la libertad de reunión, etcétera. Y también los derechos frente a la discriminación, la tutela antidiscriminatoria por razas, sexo, religiones, grupos sociales étnicos, etcétera. Pero lo que no hemos defendido todavía son determinados derechos. Entonces, hay lesiones que se producen desde poderes públicos, desde poderes económicos, que son muy importantes, que no digo que llegamos a perseguirlas todas, pero algunas muy graves de mayor trascendencia deberíamos de tratar de perseguirlas, porque la sociedad y los individuos estamos absolutamente desprotegidos, indemnes, ante lesiones que pueden ser muy
peligrosas para nuestra propia integridad física, moral, intelectual, etcétera. Y este es un derecho que está sin tutelar y sin proteger, porque a partir de la jurisprudencia del año 2, a partir del 2000 no tenemos básicamente nada. No es el único derecho, hay otros. Y os invito a que leáis el Código Penal en lo que se refiere a la tutela de los derechos fundamentales, y estamos pensando que estamos en el siglo pasado, o sea, en los años 90. Y de los 90 para acá han pasado muchas cosas. Aparte del tema de la discriminación y demás, que sí que nos hemos preocupado, este es un derecho fundamental que hemos abandonado desde mi punto de vista, como hay otros. Y a ti, Diego, como jurista, te invito a que tú, que has sido un estudioso, estudies esta posibilidad, y ahora que vienen elecciones, porque creo que este es un programa también político importante. Y sobre el anonimato, en esa regulación no incluiría el anonimato, porque creo que también nos ha proporcionado mucha libertad y mucha democracia la posibilidad de que no solamente determinadas personas tengan posibilidad de comunicar y de influir en los demás. Tenían que pasar determinados filtros para poder publicar. Ahora todo el mundo puede publicar, editar y transmitir pensamientos libremente, lo cual tiene muchas desventajas, como estamos viendo, pero también tiene unas grandes ventajas. Y me estoy acordando de lo que pasó el famoso 11M, cómo en un momento determinado determinadas personas se dieron cuenta de que la información que estaba transmitiendo el gobierno de Aznar sobre la autoría del atentado del 11M era inveraz. Y fue en cuestión de una hora donde las redes sociales se pusieron a funcionar y no solamente se dio vuelta a la información, sino que además se dio vuelta a unas elecciones. O sea, fue fundamental la existencia de una sociedad informada y con un teléfono para transmitir esa información. O sea, en el transcurso de una manifestación cambió radicalmente una situación política en todo un país. Entonces yo no perseguiría el anonimato. Creo que tenemos los ciudadanos un gran poder, pero hay que saberlo utilizar y tenemos que tener una regulación, porque hay que discernir y separar el trigo de la paja, y eso yo creo que por ahí debería haber una regulación. El tema este que me preguntas directamente, te voy a poner dos ejemplos de lo difícil que es la regulación de esto. Uno, Turquía. Turquía acaba de lanzar, Turquía no es precisamente una maravilla democrática, acaba de lanzar una ley que considera delito la desinformación. ¿Qué ha pasado automáticamente? Que la crítica a esa ley es que establece la censura, que es una forma de censurar. O sea, que es muy difícil la regulación. O sea, que ahora mismo en Turquía el gobierno puede dirigirse. Oiga, usted, medio tal, usted ha contado una cosa que no es cierta. Delito, a la cárcel. Está censurando, ¿no? Otro tema, otra cuestión muy reciente que demuestra lo difícil que es todo esto de la regulación. Si no cuentas con el apoyo de Facebook, de Twitter o de otras grandes redes sociales, es muy difícil. Y yo leía hace 2 días, exactamente 2 días, lo tenéis en los kioscos prácticamente, en New York Times, en primera plana, cómo Facebook y otras grandes Big Tech han descendido, han echado a la calle a grupos que se dedicaban a lo que hacen Neutral, por ejemplo, de ver qué es lo que dentro de Facebook era fake. Bueno, pues es decir, ha bajado claramente la preocupación de las grandes redes por perseguir la desinformación. Pero si tú no tienes la colaboración de las redes sociales, de Twitter, por ejemplo, si no tienes la colaboración de quienes están gobernando esa red social para que persigan, para que impidan, para que censuren, entre comillas, evidentes fake, es muy difícil. Es un tema realmente difícil. Este es un gran tema. El tema que has planteado tú creo que es un gran tema. Y yo lo único que hago es poner encima de la mesa la enorme dificultad que tiene la regulación. ¿Quería decir algo a ese respecto, David? O sea, yo creo que hay que hacer cosas y se están haciendo cosas. Uno, o sea, hay que reformar la Ley de Comunicación Audiovisual. Es del 2010 y ya está anticuada. Hay una modificación ahora de una directiva europea que va a regular o que pretende ayudar a regular de una manera más adecuada lo que es la información. Creo que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Y esta regulación debe ir hacia eso, es decir, a favorecer la transparencia y a favorecer la independencia.
poniendo como objeto o finalidad de la información la defensa del lector, de tener ese derecho, ¿no? Esta transparencia, permitirme vender mi libro, pero es que por eso me he jugado mi dinero. Es decir, estamos desarrollando un medio que se llama demócrata.es, que lo que queremos es que sea sostenible a base de su independencia, poniendo en el centro la información. ¿Cómo? Por ir a lo concreto, analizando hacia dónde va la regulación, garantizando la independencia entre el editor y la redacción, entre los anunciantes y la redacción, y aportando un código deontológico a los periodistas, de tal forma que la información se haga con códigos de verificación, etcétera, etcétera. ¿Esto qué significa? Pues, en primer lugar, que se va a exigir en la regulación verdadera transparencia sobre quiénes son los accionistas. No siempre hay transparencia en quiénes son los accionistas. Con lo cual, yo, lector, necesito saber, para entender una línea editorial, quiénes son los accionistas. En segundo lugar, la gobernanza. Es muy importante tener una buena gobernanza. ¿Cómo funcionan los...? Voy a decirlo en positivo, porque cada cosa tiene su momento y hay que juzgar cada cosa en su momento. O sea, hay que mejorar la gobernanza de nuestros medios de comunicación. Los consejos de administración, donde debe haber consejeros independientes, voy a decir, en algunos casos, verdaderamente no son independientes. Por poner ejemplos muy concretos, nosotros en el medio hemos puesto un canal de denuncias. Yo soy el editor. Los periodistas tienen un canal de denuncias donde me pueden denunciar a mí si yo he intentado cambiar una noticia de alguno de ellos. Otro ejemplo, relación contractual. Acabamos ya con los acuerdos institucionales. No puede ser, y lo digo como ciudadano. Los acuerdos institucionales entre los que llegan los anunciantes y nuestros medios de comunicación, ¿qué hacen? Llegan a un acuerdo por X dinero y para esto se puede decir esto y en otros casos no se puede decir esto. ¿Quién lo sufre? Nuestros periodistas, donde muchas veces ni lo saben. O en otros casos, es otros medios, lo que se hace es que entran a la parte del negocio los propios periodistas. ¿Qué significa? Oye, tú ve qué cosas publicas de acuerdo a tantos clics y no se te olvide que este anunciante nos paga tanto. Con lo cual no se te ocurra hablar de esto. Efecto que ha provocado todo esto, y hay que entender cada cosa en su momento. Cada vez, yo creo que somos una sociedad más informada. La información, en mi opinión, se ha convertido en una commodity. Hace poco un informe de Reuters decía el 70% de los lectores, insisto, de los que leen, no de los que no leen, no se creen lo que leen. Es muy grave, muy grave. O sea, como medio de comunicación, o sea, que vendemos información, resulta que el lector dice, no, si no me lo creo. Es terrible, es terrible. Tenemos un problema muy grave en nuestra democracia. Y en la democracia española también, con todo lo bueno. Y creo también lo creo, que todos los medios y los grandes grupos están en una reflexión muy seria para cambiar el modelo, porque el modelo se ha roto. Transparencia también en las fuentes de financiación. Os invito a ver un medio que se llama Axios. Axios, una de las cosas que pone es ¿cómo gano dinero? ¿Cómo se sostiene? Transparencia. ¿Que hay financiación pública? Transparencia. Exijámonos, medios de comunicación, que recibimos de estas instituciones públicas tanto dinero, tanto dinero, tanto dinero. Que el lector lo pueda saber. Que el lector sepa si esta tribuna, si esta opinión está pagada o no está pagada. En mi opinión, el branded content no funciona. La relación entre agencias de comunicación, y me estoy jugando la vida con lo que estoy diciendo, soy consciente, la relación entre agencias de comunicación... Te protegeremos. Pero la relación entre agencias de comunicación, agencias de medios y medios de comunicación tiene que ser mucho más transparente. Ya no hay anuncios. Los grupos mediáticos, su fuente principal de financiación no es los anuncios, son los eventos. El modelo se ha roto. Todos, y aquí los grandes grupos tienen una posibilidad muy grande y una responsabilidad, y creo que hay, yo sobre todo creo en la redacción, y no sé, pienso ahora en El País, pues El País,
hay una gran cantidad de periodistas y de directores con esa vocación de decir, oye, que estamos y tenemos la capacidad de una información muy buena. Bueno, pues de abajo arriba yo creo que se puede lograr poco a poco, porque todos quieren. El problema es que también los medios están en una crisis económica terrible por lo que decía Diego. Es decir, al final, los menores de 40 años, ninguno accede a la prensa directamente, sea web o sea por escrito, ninguno, como media, ninguno. Lo hacen a través de redes sociales y no pasan del titular. Entonces, oye, los medios estamos todos, bueno, los grandes y los que somos pequeñitos, diciendo, oye, ¿qué hacemos?, ¿no? Por cierto, Jordi, en mi medio solo se dedica a la información parlamentaria, o sea, imagínate lo difícil que es un rollo. Por cierto, el proyecto de ley, respecto a lo que decía David, el proyecto de ley de transparencia está en estos momentos bloqueado en el Parlamento, que es un proyecto de ley fundamental, ¿no? Igual que la reforma de la ley de secretos oficiales, nunca se hace, nunca llega a ese momento. Bueno, había una persona que está ahí al lado del anterior interviniente que quería hablar también. Esto, solo una breve reflexión. Y bueno, gracias a todos por estar aquí, dándonos toda esta información, porque siempre es importante. Y precisamente para evitar lo contrario. Y es en relación al hecho de que tiene que ser independiente, tiene que ser veraz, tiene que ser neutral, todo aquello que englobe el juzgar el concepto en sí de qué es información, qué es desinformación, ¿no? Algo que es anterior precisamente a lo que es determinar qué es desinformar y qué es informar. Y para ello me llama mucho la atención que existan empresas dedicadas a eso, en vez de una agencia pública que y yo soy del Partido Popular, que conste, y estoy diciendo de fomentar o de crear una agencia pública, y es verdad en este sentido. Hola, vamos a ver, una agencia pública que se dedique de forma neutral, de forma independiente, y que además cuente con funcionarios que sean con ambas características, evidentemente, ¿no creen ustedes que puede llevar a cabo una actividad mucho más congruente para buscar esa desinformación y eliminarla de las redes? Y nada, ya está. Me parece... Vamos a darle la palabra a Inmaculada y a Montserrat ahora al respecto. Inmaculada. Bueno, Monse tiene que contar un proyecto que creo que va un poco por lo que tú estabas diciendo, pero yo quiero abrir aquí también una reflexión al respecto, hilando con la intervención anterior sobre el control y de qué manera se tiene que controlar, porque como decíamos que este es un fenómeno antiguo, a principios del siglo XX ya se planteó también la generación de una aristocracia de gestión de los bulos, y esto pues entró en conflicto con las distintas ideologías políticas porque pensaban que atentaba contra la libertad, la democracia liberal, ¿no? Y contra la libertad del ciudadano. Entonces aquí pues hay que chequear todo muy bien y controlar todo muy bien, pero hay que hay una delgada línea roja que creo que no hay que atravesar y que es muy difícil también combinar, ¿no? Mantener el equilibrio entre el respeto a los derechos y controlar la información, editorializar todo, me parece que tampoco sería... Y luego trasladar la responsabilidad también a las plataformas o a los gatekeepers, como quiere la Unión Europea. No sé, hay que ver quién tiene aquí... Claro, el Ministerio de la Verdad. Claro, un Ministerio de la Verdad, no sé hasta qué punto nos garantizaría la verdad verdadera. Diego, Montserrat. Tengo varias cositas. Para ese caballero de allí, comentarle que con respecto al anonimato sí que es muy interesante, pero que debéis saber que desde la Comisión Europea se ha llevado a cabo un encuentro de periodistas, de académicos, ingenieros en Ámsterdam hace un par de meses, simplemente para hilvanar toda la información publicada en las redes con respecto al tema de la guerra en Ucrania, que es la conclusión a la que llegaron después de estar una semana durante 8 horas intentando descifrar los links, es decir, los vínculos de las informaciones publicadas.
llegaron a la conclusión que solo el 15% de lo que se publicaba tenía un link verificable. ¿Eso qué significa? Significa que es muy útil para nosotros, cuando veamos una información publicada, darle al link de la subinformación y de la otra subinformación. Y si vemos que una información solo tiene un primer plano, pues casi que no le des tanta credibilidad como otro. ¿Por qué se está solapando esto? Es el central. Ah, es el central, ok. Pues me acerco a ti. Para vosotros, para que no se... Sí, ¿verdad? Adiós, Diego. Pues eso, me parece interesante, caballero, que sepáis que hay gente preocupada, que la Comisión Europea está desarrollando un programa para precisamente dar crédito a las informaciones publicadas, y eso por un lado. Por el otro lado, Diego, ¿quién está detrás de estas plataformas como Facebook, Google? Porque también hay gente, David, con acciones puestas en estas plataformas. Insisto, la transparencia de quién está detrás de todas estas plataformas es lo que nos va a hacer más libres y convertir nuestro país en más democrático. Al menos eso es mi punto de vista. Saber quién está incluso detrás, porque cuando yo les pregunto a los de Google, en una de esas reuniones, porque estamos en un proyecto, como decía Inma, ahora os lo cuento muy rapidito para no agobiaros, pero desde Televisión Española se está desarrollando un proyecto llamado Iberes, que es un proyecto de verificación de noticias falsas con inteligencia artificial. Es un proyecto con la cátedra de la Universidad Autónoma de Barcelona, junto con 4 universidades españolas, Carlos III, la Universidad de Granada, la Universidad Politécnica y la UAB, en la que tenemos que desarrollar a 3 años vista, con fondos Next Generation, valorados en unos 3 millones de euros, unas herramientas que nos permitan, desde el ente público, desde RTV, verificar informaciones y ofrecerlas de forma gratuita a los otros medios de comunicación. Insisto en lo de gratuita, porque al final, y no tengo nada en contra, pero los periodistas tenemos la obligación de verificar la información. Si no, es que está en nuestro ADN. Es que yo no puedo publicar algo que no he verificado. Entonces, la distinción entre este señor, con todos mis respetos, y la mía, es que deberíamos estar haciendo lo mismo. Parece ser que ha nacido una nueva generación de profesionales a los que yo adoro, de verdad os lo digo, porque me han dado la oportunidad de viajar un poco para ver un poco cuál es el escenario como investigadora de este proyecto Iberes. Y el escenario es que ellos se distinguen como algunos de ellos, como los poseedores de la verdad. Entonces yo digo, wow, qué suerte tienen, ¿no? Porque ellos pueden verificar con inteligencia artificial. Pues entonces pido yo, como periodista de un medio público, dadme las herramientas para que yo, con la inteligencia artificial, pueda verificar. Y en eso estamos desarrollando, con lo cual me remito ahora a la petición de este otro caballero. Una agencia de comunicación, es que ya deberíamos nosotros ejercer un buen periodismo. Es que aquí a lo mejor, compañeros, deberíamos entonar un mea culpa de que ha habido un cambio de paradigma de consumo de información, evidentemente que lo ha habido, no solo de prensa escrita, sino también de televisión y de radio. Las nuevas generaciones se creen más a los influencers que a los periodistas, con lo cual alguna cosa habremos hecho mal, ¿verdad? Es decir, yo abogo por que nosotros, los periodistas, hagamos mejor nuestros trabajos, unamos fuerzas con los fact-checkers y que los ciudadanos nos exijáis más nivel de información verificada, Diego. Muy bien. ¿Allí había alguna pregunta también? Sí, por favor. Perdón, bueno, este es un tema importantísimo, claro. Pero, perdón que ustedes también contribuyen a no resolverlo. ¿Cómo? Pues hablando de temas genéricos, hablando de Facebook, hablando de Estados Unidos, del Brexit. Ahora, gracias a algunas informaciones aquí, intervenciones del público, se empieza a hablar de España. Pero es que hay cosas tan obvias aquí como... Yo le voy a plantear 3 cosas muy concretas. Tenemos aquí un tema que para los españoles es bastante importante, que son las relaciones con Marruecos. Tenemos un gobierno que no nos informa. Nos enteramos a través de la monarquía marroquí de que ha habido una carta, de no sé qué y tal. No nos informa. Eso es desinformación. Señor López Garrido, usted ha dicho que la desinformación viene bien para buscar un lucro o para crear daño. Hay muchas más cosas, ¿eh? Y usted lo sabe muy bien. Segundo,
ese mismo gobierno al que digo que no nos informa, a la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo se le está preguntando desde hace bastantes meses por los organismos internacionales económicos y por las personas que se ocupan del mercado de trabajo en España, que diga de una santa vez cuántos de los que figuran como fijos discontinuos no están trabajando y no se quiere informar. La plataforma de transparencia informó de que en diciembre había tal, pero se sigue negando. Y sobre esto no dicen nada. Y otra tercera cosa muy concreta. Aquí tenemos a periodistas del País y hacen cosas maravillosas sobre la teoría de la desinformación y todo esto. Pero yo les quiero preguntar, yo soy lector desde el número 1 y soy suscriptor del País, del papel. Pero echo de menos, se dice, hay que comprobar las informaciones y las que no se dicen. Pues les voy a poner un ejemplo muy tonto. El País dio mucha información sobre el impuesto sobre las grandes fortunas. Lo importante que era eso, defendiéndolo, como han dicho ustedes, llegando a niveles de editoriales, que no se sabe por qué, porque un periódico debería informar, pero bueno, llegando a niveles de editoriales. Hablando de los grupos que lo apoyaban, tal, no sé qué, tal, incluido el PNV. Supongo que todos aquí saben ustedes que el PNV ha dicho que en el País Vasco no se aplica el impuesto sobre las grandes fortunas. ¿Ha informado esto el País? Nada. Creo que de estas cosas se deberían preocupar un poco más, en concreto. Yo entiendo que los problemas de quién está detrás de Facebook, quién está detrás, son muy graves y muy importantes. Pero aquí tenemos una cotidianidad que me parece también muy importante. Porque alguien ha dicho ahí que de aquí los problemas son para los periodistas. Me imagino que sí, pero sobre todo para los lectores, para los que tratamos de informarnos y saber qué hay. Y perdón por la lata. Una última pregunta. Me gustaría saber qué opinan ustedes de los periódicos que pierden dinero. Sin irme fuera de prisa. ¿Por qué publica un periódico como 5 Días Económico todos los días perdiendo dinero? Que lo reconocen y lo dicen. ¿Son benefactores de la humanidad? Bueno, ya está bien ahora. Vamos a ir terminando y las últimas preguntas luego ya se responden. A ver. Sí. Vale, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Yo quería preguntar por vuestra opinión respecto a la estrategia de servicio europeo exterior para combatir la desinformación. Llegué un poco tarde, no sé si habéis hablado ya del papel de la Comisión Europea, de la estrategia del servicio... ¿Sí? ¿Habéis hablado ya de eso? ¿Un poco? Como llegué tarde, lo siento. Vale, bueno. Pues un poco conocer vuestra opinión y también en relación a cómo luego se aplica esto en España, si creéis que es suficiente desde el punto de vista de la gestión de los poderes públicos que esto esté adscrito al Departamento de Seguridad Nacional como una amenaza híbrida, o si creéis que debería de ampliarse desde el punto de vista pues, de las administraciones públicas. Yo como soy funcionaria pública pues también lo veo, ¿no? que a veces pues, es muy difícil poder combatir la desinformación si no hay una política abierta de datos, una política de datos abiertos por parte de las administraciones también, ¿no? Eso, lo que has comentado ahora de la ley de transparencia que está parada, y hablo también de gobierno abierto, de datos abiertos, una mayor implicación de la colaboración público-privada en ese sentido, yo creo que también podría ser un elemento a trabajar, a desarrollar en España. Y bueno, ¿y qué opináis también? Bueno, hace poco se presentó también el informe sobre desinformación en el contexto de la guerra de Ucrania. Muy interesante también los datos y las estrategias que se desarrollaron en ese informe, que lo presentó además Josep Borrell, creo que hace un mes. No me ha dado tiempo a leerlo entero, pero sí que lo tengo ya localizado y leo un poquito porque me interesa mucho este tema. Y bueno, ¿qué opináis un poquito de estas cosas? Casi nada, ¿no? Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, luego al final, ¿no?
de despedida, ¿no? Muy bien, pues ¿hay alguna cosa que decir al respecto de lo que se ha comentado? ¿Eh? Jordi. Por alusiones, creo que... Ha habido una alusión, yo creo discreta, ¿no? Muy sutil. No, una de las cosas que quiero decir, y quiero un poco para cerrar una parte de mis intervenciones, romper una lanza, que en ese tipo de debates siempre nos olvidamos de la capacidad del ciudadano de enterarse de las cosas. O sea, siempre hablamos, este señor es la prueba fehaciente, viva, de que la gente es más lista de lo que creemos. O sea, nosotros pensamos Facebook, Google, tal... O sea, ellos están felicísimos, estas grandes corporaciones, cuando desde la prensa o desde cualquier altar decimos qué capacidad de influencia tienen, cómo tenemos que saber. Ellos lo primero que hacen con esa información es ir a sus anunciantes y decir, mirad lo que dicen los periódicos de nosotros. Si dicen esto de nosotros sobre sus opiniones, pongan aquí anuncios de pantalones porque los van a vender todos. Tenemos una capacidad de influencia brutal sobre la ciudadanía y no es verdad. O sea, la prueba es este señor que sabe perfectamente dónde tiene que poner la bala y dónde tiene que preguntar y él, como muchos de nosotros, sabemos perfectamente cuando leemos, lo ha dicho Inma antes, que tenemos que creernos, lo ha dicho David, somos escépticos. O sea, es maravilloso. O sea, hay una parte ahí de hay que saber qué ocurre, y ahora con la inteligencia artificial va a ocurrir mucho más y nos hará aún más escépticos, no solo con los textos, también con las imágenes y los vídeos, pero al final... la gente no, o sea, cuando digo la gente, tenemos que pensar en yo, no somos tontos. O sea, nadie cree aquí que uno es tonto y todo lo que lee en cualquier red social, en cualquier medio, en cualquier cena navideña, se lo va a creer a ojo. O sea, entonces hay una parte ahí de confiar en que sabemos cosas. Es evidente que hay cosas que tienen influencia, pero no solo eso, muchas más. Y me alegro que el país tenga aún este peso. Yo no le puedo responder esas preguntas porque no accedo habitualmente al comité de dirección, con lo cual no sé qué puede haber ocurrido en esos dos casos. Pero me parece muy bien que usted se plantee esas preguntas y las tenga, como ciudadano me parece ejemplar que plantee esas dudas, en este caso a los medios o a quien tenga que responder, en cada caso. Bueno, que quiero añadir a esto que no sé si se han enterado que Facebook existe en España. Facebook no es solamente de Estados Unidos, ¿eh? Facebook existe en España, existe en Marruecos, existe en muchos sitios. O sea que Facebook es un tema también español. Y Facebook y Twitter y... Bueno, y ahora... Diego, perdona, detrás de Facebook, by the way, os digo, hay un Instituto Pointer, por si queréis meteros a saber quién está detrás del Instituto Pointer, entre ellos Belinda Gates, Pfizer y otros muchos accionistas, porque sí, me apasiona el tema de saber quién está enseñando a estos algoritmos para que prioricen unas informaciones con respecto a otras. Cuando ponemos una palabra clave en Google, por ejemplo, ¿quién prioriza unos medios u otros medios? Otro tema interesante. Disculpa, Diego. Tomás. Vale, bueno, yo quería responder también a algunas alusiones sobre el trabajo de los verificadores. Creo que nadie lo plantea como la existencia de un monopolio de la verdad ni un ministerio de la verdad. Creo que existen más de 100 agencias de verificación en la red internacional de verificadores, IFCN, y a nivel global alrededor de 400 en todo el mundo. Yo creo que es un trabajo complementario, que está bien que existan más, que haya de carácter público, que haya de carácter privado, que hay algunas que son fundaciones sin fines de lucro. Yo creo que es un trabajo complementario y necesario porque la cantidad de desinformación que existe es ingente. Una sola agencia de verificación muchas veces no llega a abasto a verificar todos los contenidos que circulan en las redes sociales. Luego la verificación que hacemos tampoco pretende ser la verdad, sino que es un discurso y un artículo contrastado en el que contactamos fuentes, especialistas, en el que utilizamos herramientas de verificación. Creo que es interesante también, en relación a lo que decía Montse, diferenciar entre nosotros somos periodistas también, pero es un trabajo tal vez distinto al trabajo periodístico tradicional, porque un periodista pues cubre un determinado evento, informa sobre determinadas temáticas. Nosotros, más que informar, estamos rastreando permanentemente en redes sociales y producimos verificaciones
sobre temas que son desinformación. A veces, obviamente, una noticia o un medio tiene que estar verificada, por supuesto, desde luego, y tiene que pasar todos los filtros de verificación, pero el trabajo de los verificadores es producir un artículo sobre por ejemplo, una imagen manipulada de la guerra en Ucrania, sobre un vídeo fuera de contexto, pues sobre protestas en Francia, sobre desinformación electoral. Entonces, es una pieza específica que verifica un contenido que circula en redes sociales, no es como una noticia al uso. Entonces, es un trabajo que pues tiene una especialización diferente al del periodista tradicional, aunque es verdad que todos somos periodistas y todos tenemos que contrastar la información. Y luego, en relación a lo que decías sobre la desinformación y el informe de la Comisión Europea, pues había un caso muy interesante que habíamos visto y que incluso lo contamos en Neutral, que era sobre las estrategias de desinformación que se habían usado en la guerra en Ucrania de parte de Rusia, y que hablaba de estrategias dirigidas a targets o a mercados determinados. Por ejemplo, había una narrativa muy, muy difundida que decía que Zelensky, el presidente de Ucrania, es nazi y que era cocainómano, etcétera. Y luego en otros países diferentes, al revés, la desinformación decía lo contrario, que Zelensky es un sionista. Entonces era muy interesante ver cómo, aunque se contradijeran completamente, había desinformaciones que planteaban una cuestión según era países europeos occidentales o fueran países árabes. Es como que la desinformación muchas veces se adapta a su público en busca de determinado objetivo. En general se busca en los países pues aquellos temas que generan más conflicto, aquellos eslabones más débiles. Entonces es muy interesante analizar cómo en determinado país, mercado, etcétera, pues se emplean estrategias de desinformación diferentes. Es un tema súper interesante. La acción de los fact-checkers es muy importante, realmente muy importante. Yo creo que la gran novedad de control de la desinformación, ¿no? Es parecido a los llamados whistleblowers, estos que denuncian la corrupción y que deben estar eximidos de penas por el hecho de denunciar la corrupción que se produce dentro de tu empresa, por ejemplo, ¿no? O sea, que me parece que esto es uno de los grandes avances que se han producido en la lucha contra la desinformación. Y bueno, y Liuba creo que quería decir algo. No, yo solo por un poco también sintetizar, ¿no? Yo, como soy ingeniera de telecomunicaciones, todo lo veo en canales. Eres capaz de sintetizar todo lo que hemos dicho. Pero, y no encuentro solución. Eso es lo peor. No, pero el caso es que al final lo que tenemos es un emisor, un mensaje y un receptor. Nos hemos centrado mucho en el receptor, ¿no? Los ciudadanos, a veces diciendo que somos inteligentes, otras veces que no somos suficientes, que no tenemos suficiente cultura general para apreciar todo eso, o la alfabetización en la que trabaja Finlandia. Todo eso me parece que está bien, pero que no está ahí el problema. El problema no está ahí. Tampoco está en el mensaje, la desinformación como tal. La mentira es un hecho humano. De hecho, la comunicación humana es gracias a crear bulos. Sobre el león está ahí, pero al final no está ahí. O sea, es un hecho humano. La mentira la tenemos que asumir y el periodista podemos trabajar en un código deontológico, pero al final está toda la relativización de la propia persona, pues todos sus prejuicios que cada uno llevamos en nuestra mochila. Con lo cual, también es complicado que esté ahí la solución. La solución está en el emisor. Los links, 15% solo de links que pueden ser verificados. Con lo cual, hay un anonimato del que hablaba, que no es un anonimato entendido desde el punto de vista jurídico, sino un anonimato de quién ha lanzado esto, de dónde viene. Y eso, encontrarlo es para mí la pieza clave. Pero eso, para encontrar eso, no lo vamos a hacer solos, porque los que tienen que responsabilizarse son para mí los poderes públicos. Todo está para mí en los poderes públicos. Lo que pasa es que digamos que el enjeu económico, ¿no? el dinero que hay detrás, porque por ejemplo simplemente el mercado bursátil cambia de un día a otro y lo sabemos con una mera información, con que Warren Buffett diga lo que sea, una información, con lo cual estamos en nuestro paradigma actual, es el paradigma de la información como centro, como recurso que no es productivo ni mercantilista, es un nuevo elemento que no podemos tocar, intangible, pero que sin embargo en torno al cual gira todo, ¿no? Entonces yo creo que para mí lo que tenemos que abogar todos es porque los poderes públicos se responsabilicen, no ya creando un ministerio de la verdad, sino transparencia. Es que al final solo va a funcionar la transparencia.
tenemos que todo tener que darse en bruto y explicar, y los gobiernos tienen que explicar cuando toman decisiones, y más información, pero veraz, con un sujeto diciendo quién está detrás de las editoriales, etc. No es una pregunta, son mis divagaciones en cuanto a todo lo que he podido leer últimamente, pero no sé si vosotros tenéis una solución, porque hemos visto como muchos enfoques, pero ¿hay soluciones a esto? Es complicado. Diego, un segundo. Yo no tengo ni idea, pero estoy leyendo al respecto también. Por lo que estoy leyendo de algunos ingenieros del MIT, a través de la web 3.0, lo que se está investigando es la codificación de las fuentes. Es decir, que al final cualquier combinación de palabras, lo que es el hipertexto, tenga una identidad, un DNI, un ID. De tal forma que solo transaccionemos con IDs reconocidos, blockchain. Pero eso con la información. Y sé hasta dónde he llegado, es que se está trabajando en eso. Y puede ser que dentro de 5 años estemos en ese nivel, donde nos ayudaría mucho para la desinformación e información que los mismos proveedores de información solo aceptaran si tienen estos códigos. El siguiente reto ante esto que se está debatiendo es la financiación de eso. Entonces, lo que se está hablando es de transacciones económicas directas, es decir, claro, hay algunos que lo proponen con criptomonedas. Es decir, yo, por ejemplo, alguien coge un párrafo mío en Perú de algo que he dicho yo y una vez que lo coge y lo publica hay una transacción económica directamente, que a lo mejor son 0,02 céntimos. Bueno, se está debatiendo sobre eso. O sea que se está pensando justo eso, que es una de las soluciones, la identificación de un conjunto de palabras y que tenga un ID que sea imborrable, de tal forma que se sepa quién está detrás. Muy bien. Bueno, yo creo que hemos debatido sobre la desinformación desde muchos ángulos, desde muchos enfoques, desde muchas perspectivas, que esa es la clave para sacar buena información sobre un fenómeno, mirarlo desde distintas perspectivas. Y aquí ha habido muchas perspectivas diferentes y luego cada uno saca las conclusiones. No hemos desinformado en las 2 horas que llevamos aquí, sino informado, y efectivamente la clave para combatir la desinformación es la información y la transparencia. Esa es la clave, ¿no? Y desde luego la responsabilidad de los poderes públicos y democráticos, porque esto está afectando claramente a la democracia. Hay un descenso de nivel democrático que en parte tiene que ver con la existencia poderosísima como nunca, porque la tecnología avanza a una velocidad extraordinaria, la importancia del fenómeno de la desinformación. Bueno, esto es un arranque de debates que me imagino que podremos seguir teniendo aquí en este lugar tan agradable que es el Ateneo, y muchas gracias a todos por su asistencia.